Bueno, muchachos, vamos a empezar hoy. Hoy vamos a una clasita interesante porque lo que estoy tratando de hacer últimamente es como poner en práctica todo lo que hemos aprendido en las clases anteriores de Linux, de redes, de la parte de storage, almacenamiento, digamos, y la parte de contenedores. Sí, por ahí, cuando pueden, practiquen con lo que puedan porque, eh, o si sienten que voy muy rápido, me avisan. Porque en esto, si no hay práctica, uno le va sonando, a las cosas le van pareciendo abstractas. Entonces la idea es que practiquemos un poquito ahí, aunque sean las compus, cómo funciona esto. Yo sé que a veces cuesta como verle el fin práctico a esto, porque uno lo ve como que mucho software. ¿Y qué tiene que ver esto con el día a día de uno? Al final todo. Todo porque si ustedes van a alguna otra empresa que trabaja con estas tecnologías de la nube, nativas de la nube, todo esto es como crítico, ¿verdad? Que es lo más importante. Casi que uno no ve ya un cable, no ve un servidor físico, pero es importante entender los conceptos porque más bien la gente que se maneja en cloud le pasa al revés. Conocen cloud, pero no conocen los conceptos fundamentales, entonces cuando tienen que hacer troubleshooting o arreglar algo, no encuentran qué es lo que está fallando, qué es lo que está mal, no saben cómo hacer troubleshooting adecuado porque no conocen los fundamentos. Entonces nosotros estamos tratando de ver un poquito de todo. Y esto es interesante porque eso nos permite a nosotros no solamente hacer cloud, sino manejar sistemas híbridos, digamos. Ok, entonces esto que vemos aquí es una representación, digamos, de un SAN. En realidad un SAN, cuando lo vemos en la red, a veces son esos racks llenos de estos equipos que tienen un montón de discos, ¿verdad? Hay SAN que tienen como 25, 50 discos y uno los puede apilar y tienen racks llenos de estos storage que son de disco. Usualmente esos storage van pegados a los servidores por medio de unas redes de fibra óptica de alta velocidad. Entonces aquí el dibujo este lo mandé a hacer con la IA, pero como que no le di la información bien, entonces lo intentó. Y digamos, lo de arriba es como si fuese un servidor que al final va conectado por fibra a esos storage. Y este servidor tiene Docker y tiene Linux, que es donde corren múltiples contenedores. Y todos esos contenedores se pegan a estos storage. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo logramos eso? Bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Estamos trabajando mucho en laboratorios, ¿verdad? Para poder afianzar conocimiento. Bien. Aquí a la izquierda, ustedes ven un SAN. Ese que dice SAN es como si fuera el set de discos que vimos aquí a la izquierda, ¿verdad? Ese es el SAN. Ese SAN tiene configurados volúmenes. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y entre esos volúmenes yo tengo creado uno que es un volumen que se llama public. Hay varios, download, document y así. Y yo tengo este que se llama public, que es el que vamos a usar. Dentro de este public hay una carpeta que se llama Nginx Data o Nginx Data, ¿verdad? Está dentro de ese volumen. Bien, ¿ustedes se acuerdan cuál es la diferencia entre un volumen y un folder? Un volumen es como decir una partición física, digamos. Y un folder es una estructura lógica dentro del volumen para dar esa estructura de organización dentro de ese disco duro, dentro de ese espacio físico. Al final, un volumen es como si fuese un disco duro. Y los folders son los folders dentro del disco duro para cuestiones de la máquina. Realmente un volumen no necesariamente es un disco duro. Pueden ser varios discos duros unidos, como conversamos hace un tiempo atrás. ¿Se acuerdan? O pueden ser discos que tienen mirror, es decir, que tienen copias y nosotros lo vemos simplemente como un disco en la máquina. Entonces eso es lo que le llamamos volumen. Y el SAN es el equipo donde se puede configurar todo eso. Ya lo habíamos visto en las primeras clases, que hay SAN y NAS. Ahorita lo vamos a ver. Bien, ya entendiendo lo de SAN, que ya vamos a tener un volumen ahí, que ese volumen va a tener un folder. Lo que vamos a hacer hoy es que a través de NFS, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El Network File System, un protocolo de red.
nosotros vamos a compartir esos volúmenes con esos folders en una máquina, en este caso un Linux, ¿verdad? Entonces, ya eso también lo vimos en clases anteriores. Lo que vamos a hacer es que en el Linux se va a ver el volumen del NAS. Ahí lo vamos a tener y lo vamos a montar en una carpeta que se llama Data. Al final, este volumen, esta carpeta va a quedar en el Linux con este nombre, Data. Bien, hasta ahí ya lo habíamos visto en clases anteriores. Lo que vamos a hacer hoy es algo nuevo. Como habíamos entrado al tema de contenedores, lo que vamos a hacer ahora es que dentro de cada contenedor de estos que vamos creando, ¿se acuerdan que la semana pasada creamos contenedores con Nginx? Bueno, hoy vamos a seguir con algo parecido a Nginx y vamos a hacer uno con Apache. Estos contenedores, ese folder que tiene el Linux, que viene desde un SAN, se lo vamos a que el contenedor lo vea y lo pueda utilizar. Eso lo vamos a ver ahora también. Por ahora enfoquémonos en que este folder que monté en el Linux lo vamos a ver en el contenedor. El contenedor va a ser capaz de ver la información que está en ese folder y manejarla como si hubieras puesto un disco duro en el contenedor. ¿Estamos? ¿Alguna duda allí? ¿Ninguna duda? Bueno. Bien, importante, este es el IP del NAS. Yo creo que yo le había enseñado la otra vez más o menos cómo era el NAS, ¿verdad? Que yo en la caja tengo uno pequeñito, de 4 discos, pero más o menos es como este. Ojo, dije NAS, no dije SAN. Acuérdense que la diferencia del SAN y el NAS, digamos, el Network Access Storage, es que al final tienen como características muy similares. Lo que pasa es que estos equipos están hechos para alto performance, los SAN, y se pueden interconectar entre ellos y manejan un montón de protocolos y tienen de red y son mucho más inteligentes que un NAS. Un NAS es como más sencillo, usualmente se usa para la casa o para guardar backups. Es más pequeño, menos rápido por lo general. Entonces yo tengo un NAS. Para fin práctico es casi lo mismo. Y este es el IP del NAS que yo tengo. Bien. Vamos a ver algo. Vamos a salirnos de aquí un momentito. Y vamos a entrar al NAS que yo tengo. Bien. Vamos a loguearnos en el NAS. Bien, aquí yo estoy logueado en el NAS que yo tengo en la casa. ¿Qué es el NAS? Es un equipo que yo tengo aparte. Es un equipo con discos duros, ¿verdad? Voy de nuevo. Bueno, aquí tengo los 4 discos, ya le dije a ustedes. Y con ese 4 discos yo creé un RAID 5. Bien. Ese RAID 5 le creé volúmenes. Tiene varios volúmenes. Entre esos volúmenes está este que dice volumen 1. Y dentro de ese volumen 1 yo tengo folder. ¿Lo ven? Tengo el folder download, el folder multimedia, el folder public y el folder web. ¿Estamos? Bien. Esto es el storage, ¿verdad? Aquí es donde yo guardo los... Si yo me voy, digamos, aquí a public, yo tengo un montón de archivos, pero ven que tengo una carpeta que se llama Nginx Data. ¿Lo ven? Es muy pequeño. Nginx Data, y dentro de Nginx Data tengo archivos que son un HTML y un PHP, que es como el HTML pero dinámico, ¿verdad? Entonces tengo esto. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que yo voy a agarrar este public y la idea es que el contenedor pueda ver estos archivos, el HTML y el PHP. ¿Por qué? Porque vamos a configurar Nginx o Apache y vamos a hacer que ellos puedan leer estos archivos. ¿Para qué me sirve eso? Uno, lo que llamamos persistencia. ¿Qué es persistencia? Que si yo elimino los contenedores y yo lo vuelvo a levantar, esa información que ellos tenían no se pierde. Porque yo la tengo salvada en un disco común, externo a ellos. Esa es una de persistencia. Y dos, que yo puedo levantar n cantidad de contenedores y todos van a tener los mismos archivos. Y cuando yo tengo que modificar, yo nada más modifico en un solo lado. Pero todos siguen viendo lo mismo.
¿Estamos? Bien, entonces este es mi storage. Ya esta es la primera parte. Esto aquí ya yo no voy a enseñar ahora porque ya hay un curso de eso que habíamos hecho al comienzo de cómo se configuraba un poquito el storage y todo eso. Bien, esto simplemente cuando viene el equipo usted lo instala y ahí le vienen las guías de cómo configurarlo y todo eso. Este es el storage, es el 106. En este punto, digamos, en este punto, ya nosotros tenemos este SAN creado. Tenemos este volumen, aquí el volumen public, y tenemos el folder dentro que ya ustedes lo vieron que se llama Nginx Data, ¿verdad? Dentro de ese folder hay un archivo que se llama index.html. Bien, ahora vamos a hacerlo normal. Vamos a pasarlo al Linux. Vamos a pasarlo al Linux mío. Bien, ya tenemos toda esta parte de la izquierda. Ahora vamos a con NFS a montarlo en el Linux mío. Ya les presento. Vamos a mover esto para acá. Y hacerlo un poquito más grande. Bien. Lo primero que vamos a hacer es, si ustedes se fijan en mi máquina y yo hago df-h, que era el comando para mostrar los discos duros, ustedes se dan cuenta de que aquí, si ustedes se fijan, yo no tengo nada como remoto, no aparece el IP del storage aquí, ni que esté montado en ningún lugar. Entonces lo que yo voy a hacer es que en mi Linux físico, yo voy a montar ese folder en una carpeta que ya tengo. Ustedes pueden, de su lado, no pueden montarlo, pero podemos hacer algo parecido, que ahorita lo vamos a ver. Lo pueden probar en su máquina. Pueden hacer una carpeta que se llama data, así. En mi caso va a decir que ya existe. Si usted quiere, usted lo hacen en sus máquinas. En mi caso dice ya existe. La carpeta data pueden hacer así, nada más mkdir data donde están para que no lo hagan en la raíz, porque en la raíz le va a pedir sudo. O sea, ahí donde están pueden hacer mkdir data y empezamos de cero si quieren. Vamos a empezar de cero. Bien. Entonces, eso para ahora. Esto no lo tienen que hacer porque a ustedes no le va a servir, ¿verdad? Esto no lo tienen que hacer porque a usted no le va a servir. Y ahorita yo le paso un archivo. Vean. En mi caso, el storage que yo tengo aquí en la casa, yo sí lo voy a pegar a mi Linux. Voy a montarlo. Entonces yo le hago, ¿se acuerdan que yo le dije que se hacía mount -t NFS es el tipo? Que yo voy a montar algo que es tipo NFS. Le pongo el IP 192.0, que es el storage mío, 2 puntos. ¿Y qué es lo que voy a montar? En este caso, vamos a montar public, nada más. Yo puedo montar el folder completo. ¿Valdría la pena hacerlo? Sí, vamos a hacerlo. Ese se llamaba, yo le había puesto Nginx como en el dibujo. Data, creo que no me da problema. Y lo voy a montar en la carpeta data. Dice que... ok, sí. No, es que tengo que hacerlo como root. Entonces tengo que hacer sudo. Dice que... algo está mal, esto no existe. Se llama Nginx. Es que este teclado está en otro idioma y me enreda. Bueno, ahí lo montó. Si yo hago df-h de nuevo, df-h, ahora dice que yo tengo montada esta carpeta de 5 teras, ¿verdad? Tengo hasta 5 teras, es el tamaño del volumen completo, incluyendo el folder public y otro, pero eso es irrelevante ahorita. Entonces tengo el storage, este folder, montado donde en mi carpeta data. De hecho, si ahora yo le hago /data, nótese que ahora data tiene los archivos index.html y index.php que vamos a usar para este laboratorio. Ok, ¿qué es lo que yo tengo hasta este momento? Hasta este momento ya yo tengo, volvemos a repetir el comienzo, ya yo tengo el SAN con el volumen, con la carpeta, y a través de NFS, de ese protocolo de red, yo estoy montando esto en mi máquina.
Ahora en mi máquina en data, yo tengo este folder del volumen ese, ¿me entienden? ¿Estamos? Bien, hasta ahí vamos bien. Esos son funciones de NFS. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a levantar un Docker. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que yo quiero que vean la diferencia entre lo que son datos efímeros, es decir, datos que se pierden cuando se cierra el contenedor, y lo que es la persistencia de datos, que es mantener los datos de nuestro contenedor, aunque estos se reinicien, aunque estos se apaguen, aunque estos se destruyan y tengamos que crear contenedores nuevos, que estos sigan manteniendo la data. Para eso, primero vamos a levantar un Nginx de prueba. Entonces le damos aquí docker run, ¿verdad? Vamos a decirle que -d. Vamos a exportar a nuestra máquina el puerto 80 del puerto 80 del contenedor y montamos lo que es el Nginx. Bien, ahí ya lo montamos. Veamos algo ahorita. Vamos hacia abrir nuestro browser y le damos localhost para que vean algo. Bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo hago localhost, ya yo tengo el Nginx corriendo en mi máquina. ¿Lo ven? Bien, yo voy a hacer algo aquí para que ustedes vean. ¿Se acuerdan que yo le dije que uno podía entrar en el contenedor? Entonces, aquí necesito que pongan atención. Meli, ¿ya te corrió? Sí, ya. Bueno, vea, yo con este comando exec espacio -it y con el ID del contenedor puedo usar las primeras letras, con que yo sean es el único ID que empieza así, él entiende que ese es el que va a buscar, ¿verdad? -it le vamos a poner aquí y le voy a poner que es bin bash, que voy a entrar al bash, voy a ejecutar ese comando que es que me va a meter al bash con esto. ¿Qué es el bash? Lo que yo estoy diciéndole aquí es que voy a entrar al contenedor que empieza con 4C, el ID. Lo ven, que es este que está aquí. Y en ese contenedor voy a correr el bin bash. ¿Estamos? Entonces, con eso ya entré en el contenedor. ¿Lo ven? Bien. ¿Dónde Nginx guarda los index HTML y esas cosas? Bueno, resulta que él lo guarda en una carpeta que se llama user share Nginx HTML. Si yo me meto aquí, ven, él tiene un index HTML ahí. Yo lo que voy a hacer es que voy a cambiar ese index HTML. Ese es el que aparece que Nginx, welcome to Nginx, no sé qué cosa. Yo lo que voy a hacer es que voy a ponerle aquí cambio datos de página. Vamos a ponerlo sin tilde. Cambio datos de página y esto se lo voy a mandar al archivo index.html para modificarlo. El espacio, no, eso no importa. Él mete ahí todo lo que está entre comillas. Entonces ahí lo cambia. ¿Qué pasa? Que si yo entro aquí y yo chequeo index.html, ahora dice eso. Cambio datos de página, ¿lo ven? Ahora, ¿qué significa eso? Que si yo vuelvo a irme a mi browser y yo refresco esto, la página cambió. ¿Estamos? Bien, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿A qué quiero llegar con esto? Que ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora voy a salirme del contenedor. Voy a ver qué contenedor tengo, Docker PS. Y voy a detener este contenedor. Docker stop 4C.
Se quedó pegado ahí creo que lo detuvo ya. Docker PS, Docker no creo, Docker PS. Docker PS. Y ven, ya no hay contenedor. ¿Lo ven? ¿Qué pasa? Que si yo vuelvo a levantar otro contenedor de nuevo igual voy a levantarlo igualito. Y yo vuelvo a regresarme al browser y yo hago refresh en el browser de nuevo porque ya levanté otro contenedor. Sale el original. Mis datos se perdieron cuando yo detuve el contenedor anterior. ¿Me entendieron? Diga. Nada más es eco, espacio, comilla y el mayor key se lo manda al archivo que quiere. Ahorita lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que los datos del contenedor son efímeros. ¿Qué significa efímeros? Que viven cuando vive el contenedor, pero en el momento que ustedes los destruyen, se va. Eso no nos sirve. Ustedes se acuerdan que la semana pasada, para evitar eso, yo lo que hacía era que yo modificaba el contenedor y después creaba el contenedor. Exacto, usaba un Dockerfile para crear un contenedor con lo que yo quería, ¿se acuerdan? En la semana pasada. Entonces, eso es una manera de tener permanencia porque yo estoy metiendo el index HTML cuando yo creo el contenedor. A través del Dockerfile, ¿se acuerdan? En los Dockerfile de ustedes ya ustedes lo tienen. Lo que pasa con eso es que si yo tuviese un lote de contenedores, imagínense que yo tuviera 2000 contenedores levantados y ahora yo quiero aplicar ese cambio de la página. No se lo puedo aplicar a uno porque la gente, uno va a ver el cambio correcto y los otros 999 van a ver el cambio incorrecto. O sea, lo que no se cambió. Entonces, lo que tendría yo que hacer es crear una imagen del contenedor nueva y volver a recrear los 1000 contenedores con el dato nuevo. Eso no es funcional. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Observen. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agarrar el index y lo vamos a poner en este folder data, que al final es este folder que está en el storage. ¿Está bien? Y vamos a decirle vamos a hacerlo un poquito más grande y vamos a decirle al Nginx que cuando se levante este contenedor, el monte esta carpeta que está en la máquina, la monte en el folder donde van los index HTML. De esa manera, él va a tener los index HTML que están en mi máquina, que están en el storage. ¿Entendemos? ¿Estamos claros ahí? Ajá. ¿Para qué eso? Para que cada contenedor que yo levante va a buscar en el mismo lugar. Entonces, cuando yo necesite modificar el index HTML, en vez de meterme al contenedor a modificarlo, lo voy a modificar afuera. Y cuando lo modifico afuera, se le va a modificar a todos los contenedores. O sea, no se modifica. Como ellos están leyendo el que modifiqué, todos van a mostrar la página nueva. Espérate, vamos a hacer una pequeña pausa, un segundo. Bien, seguimos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Bien, yo les voy a pasar un archivo index.html. Ustedes se la juegan y van a tratar de pasarlo a su máquina. Déjenme hacer eso a través del WhatsApp, se los voy a pasar. Ajá, bueno, ya después que tenemos en la carpeta Ubuntu, ¿verdad? Tenemos el index.html, ya todos lo tienen, supongo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vea, vamos a hacer lo siguiente. Bien, ya tienen el index HTML en su carpeta data.
Ustedes están empezando de aquí para acá. Yo tuve que montar el volumen, ¿verdad? Como manera de ejemplo. Entonces, si se fijan arriba, arriba es el comando para montar el volumen en mi máquina. ¿Estamos? Aquí estoy montando eso en mi máquina. Bien. Abajo hay un comando que se los voy a pasar. Vamos a pasárselos aquí. Este lo voy a copiar. Te lo voy a pasar aquí en el WhatsApp. Y lo van a copiar entero. Si se los cortan dos es un solo comando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a pegarlo aquí. Y se los voy a explicar. Este comando, lo que yo le estoy diciendo a este comando es lo siguiente. Que vamos a levantar un Nginx, ¿verdad? Primero verifiquemos, antes de correrlo, verifiquemos con Docker PS que no tengamos ya un Nginx corriendo. Yo sí tengo uno, tengo que detenerlo. Docker stop 7E, empieza con 7E. Bien, verificamos, ya no tengo ninguno corriendo. Bien, ya le explico qué significa este comando. Vamos a hacer lo mismo de siempre, docker run -d para mandarlo al segundo plano, allá como daemon. Y vamos a exportar el 80 del contenedor al 80 de nuestra máquina para poder verlo. Pero vamos a montar ese folder donde tenemos el index.html a la carpeta donde Nginx sube los index.html de él para reemplazarla. O sea, vamos a cambiar la carpeta de Nginx donde tiene los index.html por la que tenemos en nuestra máquina. ¿Estamos? ¿Están entendiendo lo que estamos haciendo? Tú tienes una carpeta en tu máquina que se llama data, que tiene un index HTML. Bien, cuando Nginx levanta, lo que él te muestra que dice Welcome Nginx es una carpeta de Nginx que está en el contenedor, que tiene el index HTML, ese default. Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar el data por la carpeta de adentro. De esa forma estamos reemplazando el index HTML default por uno nuevo. Estamos por el que creamos. Entonces, para hacer eso, la forma más fácil es usando un parámetro que se llama "-v". "-v" es subir un volumen de nuestra máquina, un folder de nuestra máquina. ¿Cuál folder? Se le pone la fuente destino. Entonces, la fuente, yo soy /data, pero ustedes no tienen que usar el /data, ustedes le ponen data nada más. Porque ustedes ya están metidos dentro del folder data. Eso es si están metidos dentro del folder data, ¿verdad? Si no están metidos. Ah, no, miento. No, miento. Perdón, disculpe, voy a recapitular. Ustedes van a montar el folder data, por lo tanto, tienen que estar afuera de ese folder. ¿Y cómo sabemos si estamos dentro o fuera del folder? Porque ustedes hacen pwd y él le va a decir en qué folder están. Entonces, con eso vamos a montar data, que es la fuente. Eso es fuente destino. ¿A dónde? O sea, la fuente es data y lo vamos a montar a este sí va user share nginx /html. Ahí lo vamos a montar. Y esto simplemente es el contenedor que vamos a usar, que es el Nginx. ¿Estamos? Entonces, si hacemos enter, él tiene que correr un Nginx sin darle error. Entonces, verificamos de nuevo docker ps que está corriendo. Si todo salió bien y está corriendo, ¿verdad? Bien, si todo salió bien y está corriendo, yo debería ser capaz de venirme al browser y poner aquí
localhost de nuevo, dale refresh y me debería salir esto. Si le sale otra cosa, no se los montó bien. Bien, no sé si eso haya tenido que ver, pero podemos poner aquí, en el caso de ustedes, pongan así. /data, a ver si le hace caso. Seguimos, bueno, ya todos están funcionando, ¿verdad? Nótese algo. Ahora yo voy a levantar, vamos a levantar de nuevo. Vámonos aquí. Vamos a levantar de nuevo otro Nginx, pero en vez de 80 vamos a ponerle 81 aquí. Igualito. Nada más que vamos a ponerle 81. Ahora tienen que salir dos. Ajá. ¿Qué significa eso? Que ahora yo me voy al browser de nuevo. Voy a abrir un segundo browser, ¿verdad? Voy a abrir otro nuevo. Le voy a poner aquí localhost 2.81. Y nótense que, ajá, y nótense que sale la misma página. Ahora vamos a cambiar esto. Vamos a hacer lo siguiente. Este comando se los voy a pasar aquí. Vamos a hacer lo siguiente. En el caso de usted, vamos a hacer esto. Ya se los voy a pasar. Vamos a hacer eco. Entre comillas, ya yo se los paso. Que tengo un line aquí y entonces no puedo decir ni ese nombre. Voy a poner aquí. Esto es una prueba con comillas. Y voy a mandárselo. En el caso mío, en mi Linux, yo ahora vean lo que estoy haciendo. Yo no voy a entrar a los contenedores a modificar nada. Ahora voy a modificar el archivo desde mi máquina que los contenedores lo montaron, ¿se acuerdan? ¿Ah? Entonces ahora lo que estoy haciendo es esto, para que lo vean. Lo que estoy haciendo, según la imagen esta, es que ya yo no voy a entrar para modificar este archivo. Yo no voy a entrar al contenedor con docker exec, ¿se acuerdan? Sino que lo que voy a hacer es que en mi propia máquina voy a modificar el archivo aquí, en este folder. Una vez lo modifico aquí, ya él tiene que hacer el cambio en los dos contenedores porque los dos contenedores están leyendo el punto en común. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí, ahorita ustedes lo hacen parecido, es que yo voy a hacer eco. Eco lo que hace es tirar como eso que yo estoy escribiendo en la pantalla, pero lo voy a redirigir. Ya eso se lo había explicado, eso es una cosa de Linux. Lo voy a redirigir a /data/index.html. Bien, en el caso de ustedes, se los voy a copiar. Ustedes en vez de ponerle /data le van a ponerle punto al comienzo, el punto /data. ¿Estamos claros? Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es mandar eso al index.html que tengo en mi máquina. Bien, ahí lo cambié. ¿Qué va a pasar? Que como yo lo cambié, nada más véanlo y ahorita lo hacen. Como yo lo cambié, ahora yo me voy a ir aquí y le voy a dar un refresh al que está en el puerto 80, ¿verdad? Al normal. Y nótese que me lo cambió. Y si yo me voy ahora al otro contenedor y le doy refresh, también me lo cambió. ¿Lo ven? Ahora si copien lo que les di en la pantalla, le ponen el punto adelante de data y hacen la prueba buscando en localhost y en localhost 2.81. Y ya hiciste la prueba en el browser y te cambió. Sí. Bien, ya usted también, Rosa. Ahora observen esto. Yo voy a hacer esto. Ahora, ¿qué pasa? Que incluso yo voy a hacer una prueba. Esto nada más quiero que lo vean, no lo van a hacer ustedes. Yo me voy a meter al contenedor. Bien, no me fijé. Vamos a ver cuáles son los peces. Que voy a meterme a uno de los contenedores. Observen. No pongan la atención. Docker -it, todo esto para entrar al bash, pero aquí le voy a poner las letras del primero. Cualquiera de los dos, no importa. Voy a entrarle a este. Aquí estoy entrando a uno de los contenedores. Ahí entré. Me voy a ir a la carpeta donde él guarda los index.html
user share nginx html y voy a editar el index html. Voy a editarlo. Bueno, no puedo, no tiene VI, pero vamos a cambiarlo con echo. Echo, comilla, y vamos a ponerle aquí, estoy cambiando el index.html y se lo voy a mandar al index.html. Lo cambié dentro de un contenedor, ¿lo ven? ¿Qué pasa? Ok, resulta que ahora solo cambié uno, ¿verdad? Ahora resulta que yo me voy aquí y yo voy a hacer un refresh en este. Y ven, ya lo cambió. Ahí fue donde entré. Cambié un contenedor, pero me voy al otro contenedor y cuando le doy enter, lo notan. Lo cambió también. Porque el archivo está en un lugar en común. Entonces no importa dónde tú lo cambies, se los va a cambiar a todos. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo mejor de esto? Que yo ahora voy a hacer algo diferente. Ahora voy a salirme del contenedor docker ps, docker stop y voy a bajar este 3D1, lo bajo. Mi docker para detener hoy ha estado como lento. Entonces ahora voy a hacerle docker stop a este. Estoy deteniendo los dos. Ya yo no tengo, si se fijan, ya yo no tengo contenedor, ¿verdad? Entonces ahora ¿qué pasa? Que yo agarro y voy a levantar el contenedor de nuevo. Lo levanto. Ahora yo me voy de nuevo al browser. Este no está porque el 8081 no lo levanté. Entonces como no lo levanté, este me va a mandar un error. Pero este que lo volví a levantar, yo le doy refresh y ven que se mantuvo la página. Eso es porque eso se llama persistencia. Entonces yo le creé persistencia de datos poniendo un storage externo que cuando ellos levantan, ellos vuelven a montar ese storage. Entonces eso me permite que si yo estoy destruyendo y creando contenedores, yo no voy a perder mi data como pasó la primera vez, ¿se acuerdan? Que era efímera y tú matabas el contenedor y cuando levantabas otro aparecía de nuevo el Welcome Nginx, ¿te acuerdan? Y te quitaba las cosas. Bueno, ya tu información no se va a perder porque ya tú tienes un storage en común. Entonces, si tú modificas algo en un contenedor y en los otros 1000, si tú modificas algo en un contenedor, en los otros 1000 va a aparecer la modificación. Entonces ya tú no tienes que, es más, ni siquiera tienes que modificar el contenedor, lo modificas desde el volumen. ¿Lo ven? Entonces con eso ya yo estoy completando esta parte. Con eso ya estamos completando esto. Yo tengo, en mi caso, yo tengo un SAN, un storage, ¿verdad? Al cual yo lo comparto en mi máquina. Y a su vez, esto que ataché en mi máquina, que es en realidad estoy viendo el storage en mi máquina, yo también se lo estoy pasando a los contenedores. De esa forma, cualquier cosa que yo modifique aquí o cualquier otra persona que agarre el storage y lo conecte en su máquina también puede modificar desde su máquina y va a modificar esa información de todos los contenedores. De una forma. Entonces, si tú tienes 2000, 5000, 10000, 30000 contenedores, tú modificas en un lado y los 30000 ya le aparece el cambio. Eso es un storage en común. Y si mete la pata en uno, se van todos también. Por eso es que se usan ambientes de staging, que son ambientes de prueba. Y hasta que el ambiente de prueba funcione bien, no lo paso al ambiente de producción. Bien. Exacto. Ahora, vamos aquí a otra parte, rapidito. Entonces, a veces nos hace un poquito largo el laboratorio porque
porque son laboratorios, entonces la aplicación es muy rápida, por laboratorio es el que es el más lento. Bien, ahora que estamos, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes se dieron cuenta que yo pude modificar el contenedor, ¿verdad? Yo me metí al contenedor y lo modifiqué, ¿de acuerdo? Resulta que eso no es una práctica normal. ¿Por qué? Porque yo debería poder modificar los archivos desde afuera en el storage, pero a nivel de los contenedores no se debería modificar nada. Es un tema de seguridad. Los contenedores deberían de tener información que es read only. ¿Qué significa eso? Que si yo hago un cambio afuera en mi máquina, a todos se les cambia, pero yo no debería poder escribir en ellos. Lo que pasa es que de esta forma que les expliqué no se puede hacer eso, porque es una forma como básica para hacer prueba en tu máquina. Para hacerlo ya hay que usar otro comando, que es un comando de montaje del storage. Un comando de montaje diferente. Entonces, si ustedes se fijan aquí, vamos a ver algo. Ay, no. Vamos a cerrar aquí. Voy a copiarle esto para que lo vean. Se los voy a pegar acá en el chat. Este es más largo, tenga cuidado cuando lo copian. Bien. Este, sí, ya se los voy a explicar. Este es diferente. Es un poquito diferente. Al final hace lo mismo, pero es más complejo. Ya le explico. Vamos a hacerlo en la terminal porque creo que en la terminal se ve más claro. Bien. Si quieren, agarren y hagan docker ps y eliminen todos los contenedores. Docker stop y lo van eliminando hasta que docker ps esté limpio. Eso es buena práctica para que vayan familiarizándose con Docker. De ahí cada vez le va haciendo más fácil. Por lo menos detenerlo, pararlo y arrancarlo. Vamos a limpiar la pantalla. Me avisan cuando ya tienen todo limpio. Ya. Meli. Ya eliminaste. Ok. Pongan atención. Este es el comando que usamos, ¿verdad? Nada más se le pone parámetro -v y se le dice cuál es el origen, o sea, de lo que voy a montar y a dónde lo voy a montar en el contenedor. En este caso, en el contenedor con Nginx. ¿Estamos? Bien, el comando nuevo, el comando que vamos a usar ahora es más complejo. Pero te da más versatilidad, te da más opciones para montar el volumen en el contenedor. Bien, el comando es este. ¿Lo notan? Es el que está abajo. Si ustedes fijan, todo es lo mismo. Docker run -d -p, el puerto 80 hacia el 80. Pero ahora en vez de -v, que es de -volume, vamos a hacer un mount. Vamos a montarlo. Entonces usa -mount. No lo escriban, nada más pongan atención a la explicación. -mount. Yo le voy a decir el tipo. Bien, yo puedo usar tipo bind. Ahorita le explico. Yo puedo usar tipo NFS y así. ¿Qué significa bind? Que voy a montar un volumen que tengo en la máquina donde estoy corriendo el comando. Eso significa bind. Hacer un bind es como hacer una conexión entre una cosa y otra. Entonces lo que estoy haciendo es conectando un folder de mi máquina en el contenedor. Lo mismo anterior. ¿Me explico? Yo, en mi caso, como yo tengo un storage de NFS en otros lados, ¿se acuerdan? Yo puedo decirle que el type es NFS y hacer el montaje directo del storage en el contenedor sin haberlo montado en mi máquina. Acuérdense que yo primero lo estoy montando en mi máquina y después hago lo mismo que ustedes. De mi máquina lo conecto al contenedor. ¿Se acuerdan? Que yo donde le mostré la imagen estaba el storage en un lado y yo conecté el storage en mi máquina. De hecho, vea quién es /data para que lo tengan claro. Si yo hago df-h en mi máquina, vean que al que yo llamo /data en realidad es el storage. ¿Lo ven? Que lo conecté a mi máquina. Bueno,
yo puedo ahorrarme ese pedazo y conectar el NFS directo al contenedor sin que esté montado en mi máquina. Eso lo hago usando el type NFS. En este caso, como estamos pegando un folder, vamos a seguir haciéndolo igual. Vamos a usar el bind. El bind es eso, es un folder local de la máquina. Nótese que ahora la fuente se escribe diferente. Uno escribe coma, después que le digo el tipo, escribo coma. No tienen que aprenderse esto, todo lo encuentran en internet. Le ponen coma, source. Lo que tienen que saber es qué es lo que tienen que buscar en internet. El source, y ¿qué le dicen aquí? ¿Quién es el source? El slash data. En el caso de ustedes, que va ahí, el punto al comienzo de ¿qué significa el punto? En este folder donde yo estoy hay un data. Eso significa el punto. El punto es el folder donde estoy. Ajá, el mío no es, mi data no está ahí, mi data está en la raíz, por eso que tengo que usar el slash para que él vaya a buscarlo allá. Y después le tengo que coma el target. El target es a dónde lo voy a montar en el contenedor. Y aquí es donde pongo la otra ruta. ¿Se acuerdan? Y aquí le pongo una característica del montaje. ¿Qué es? Que yo le puedo decir que sea read only cuando lo monta. O que sea read write para que escriban y lean en el contenedor. Ajá, pero como un tema de seguridad es que los contenedores, como ellos son públicos, como otros lo van a ver, es preferible que si alguien los ataca y alguien entra, no pueda escribirles nada a ellos. Porque si le escriben, le van a escribir al storage. Y me van a cambiar todo el sitio. Y le ponen ahí, usted fue hackeado y me le va a aparecer a todo el mundo. ¿Me entiende? Pero si son read only, ya no pueden hacer eso. ¿Me explico? Entonces, por seguridad, se lo voy a poner read only. Entonces, lo que cambio es como la forma de montarlo, pero es lo mismo. Nada más que esta forma te da más opciones. ¿Lo ves? Entonces vamos a montarlo así. Entonces ustedes hagan lo mismo, pero nada más le ponen punto. En el source le ponen punto data. Ajá, en el source. Ya se los copié en el chat. Bien. Uh-huh. Algo copió mal. Yo conecto y vean que ya tengo mi página ahí. ¿Estamos? Entonces, esta es otra forma. Ahora vean, ahora pongan la atención a mi máquina. Bien. Y vamos a hacer lo mismo. Voy a listar Docker PS. Y voy a conectarme a él. ¿Con qué se conecta? ¿Con Docker qué? ¿Con qué me conecto a la terminal de él? Docker exec, o sea, de execute. Menos este comando se lo voy a pasar. Vea, si ustedes ejecutan esto, ustedes se pueden pegar al contenedor, pero eso sí, tienen que ponerle después de IT, tienen que ponerle el ID del contenedor. No, porque ahí le mandé fue el ID mío. Entonces, pero yo lo que quiero que vean es esto. Acá. Voy a pegarme al contenedor. ¿Lo ven? Dice is not running. Ah, porque cierto, este no es. El contenedor es este. Empieza con C300. Aquí me conecté. ¿Lo están viendo? Ahora, no, lo que necesito es que pongan atención. Lo que necesito es que pongan atención. Voy a hacer lo mismo de modificar el contenedor. User, share, eso estaba en Nginx, estaba en HTML, en ese folder. Ya me cambié al folder. Ahí si se fijan, ahí está el index HTML, ¿verdad? Ahora, echo cualquier cosa. Vamos a ponerle aquí. Y lo voy a mandar a index.html. ¿Estamos? Entonces, vean lo que pasa ahora que voy a modificar. Le doy enter y ¿qué es lo que me dice? Que el sistema está read only. Entonces, quiere decir que ya yo no puedo escribir dentro del contenedor. Estoy dentro del contenedor. Ya no puedo escribir. Ahora me montó ese volumen dentro como read only.
de esa otra forma. ¿Lo ven? Es lo mismo, nada más que esta forma tiene varias cosas que me permite montar desde el disco duro, me permite montar desde otro file system, incluso un file system de red como NFS. ¿Lo ven? Entonces esta otra forma me permite montar diferentes tipos de archivos, pero también me permite montarlo en diferentes, con diferentes permisos. Por eso que es más versátil. La otra es más práctica para montar algo rápido, pero esta es más versátil para montar algo dependiendo de donde quiera. Bien, ahora no puedo modificarlo. Y entonces ahora, ¿cómo lo modifico? Ah, bueno, es que ya no lo voy a modificar dentro del contenedor, pero sí puedo modificarlo en mi máquina. En mi máquina sí puedo. Entonces yo le entro aquí y le digo, estoy cambiando el index HTML de nuevo. Entonces lo estoy cambiando en mi máquina, no dentro del contenedor. Entonces yo me voy acá, yo le doy refresh y ahí ya lo pude cambiar, ¿lo ven? Entonces, de esta otra forma también le di seguridad al contenedor. Solamente el que esté desarrollando, creando nuevos archivos desde afuera, lo puede cambiar. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué también es importante hacerlo de esta forma? Porque le dije que era más versátil, porque tiene otras opciones. Vea, vamos de nuevo acá. Bien. Vamos a agrandar esto. Bien. Nótese algo importante aquí, lo vamos a ver. Y esto es importante. Ahora vamos a cambiar la forma de hacer las cosas. Y le estoy enseñando no tienen que aprenderse todo de memoria. De hecho, yo no me lo sé todo de memoria. Yo sé cómo trabaja. Y después yo busco en internet cómo era. Pero lo importante es saber qué se puede hacer. ¿Me explico? Entonces, ahora, nótense que aquí está el storage. Y yo tengo un volumen. Este verdecito es un volumen. Pero tú dicen, bueno, pero dentro de Docker ahora apareció otro igual a ese. Como un volumen. Ah, porque Docker maneja volúmenes directo también, como si él fuera un SAN. Él puede manejar volúmenes que después los contenedores montan los volúmenes de Docker. Y eso hace más fácil el montaje. Y el volumen puede estar permanente dentro de Docker. Un volumen que hace referencia a otro volumen de afuera. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Que ya vean el host aquí, que es mi máquina, en este caso, la máquina de ustedes. Ya yo no estoy montando nada aquí. Ahora lo que yo estoy haciendo es que yo voy a agarrar el volumen public, el folder in Nginx data, ¿verdad? Que tiene ese volumen, y lo voy a montar en Docker, como un volumen de Docker. ¿Lo ven? Una vez que yo tenga el volumen de Docker, entonces lo llamo desde el contenedor. ¿Cómo se monta en volumen de Docker? Bueno, también se puede buscar de internet. De hecho, de ahí lo saqué. Se crea un volumen que se llama Docker Volume. Entonces, Docker Volume es otro comando para crear. Y se maneja igual que las imágenes y se maneja igual que los contenedores. Docker Volume ls para ver cuáles hay. Docker Volume rm para borrarlo. Y así. Docker Volume Create para crearlo. Y cuando no se saben el comando, usted pone en Docker Volume y le dan Enter y él le va a decir una serie de comandos. Entonces voy a agarrar esto, volumen, y lo voy a montar en el Docker. Y nótese que el type ahora dice NFS aquí, ¿lo ven? Quiere decir que ahora yo estoy usando el comando NFS a lo interno de Docker para conectar con NFS al SAN. No sé si la están captando. Estoy agarrando un volumen de un storage y lo estoy pasando a hacer un volumen de Docker. Y después, adentro de Docker, nada más llamo este volumen de aquí. Ya no tengo que ir a preguntar nada ya. Eso es por eficiencia. Es más que todo como por eficiencia. Y porque no tienes intermediario. O sea, no tienes un punto de fallo más. Porque aquí puede fallar el Docker, puede fallar el SAN o puede fallar el Linux. Entonces, sin embargo, cuando tú haces esta conexión así directa, ya eliminaste aunque sea un punto de fallo. ¿Ve? Dependencia al Docker. Ajá, exactamente. Para que pueda manejarse directamente.
con el storage, sin tener que hacerlo a través del sistema operativo. ¿Qué es lo importante de esto? Imagínense esta situación, porque ya la pasé de un cliente y se las voy a poner como ejemplo. Un cliente reciente, uno que trabaja con los indios. Los indios tenían más o menos, cuando ellos montaban contenedores, lo hacían como en la primera forma. La forma que le enseñé, donde ellos montaban el volumen en el Linux y después los contenedores montaban el volumen de Linux, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que el Linux estaba desactualizado. Entonces yo tenía que actualizarlos. Él cuando se actualiza, y son varios Linux. Entonces él lo que hace cuando se actualiza es que él actualiza uno, desconecta todo, actualiza uno. Cuando tiene actualizado, pone los contenedores de nuevo y después quita los contenedores del segundo, se los pasa al primero, que ya está actualizado, actualiza el segundo, ¿verdad? Y después pasa los contenedores del tercero al segundo, después actualiza el tercero y cuando lo tiene actualizado, entonces permite que el tercero tenga contenedores. Entonces, de esa forma los contenedores se fueron corriendo, pero nunca se cayeron. El sistema siempre tuvo contenedores. ¿Me explico? ¿Qué pasa? Que como estos Linux, digamos, ellos tenían un Linux que tenía contenedor, él no podía ejecutar esa acción. ¿Por qué? Porque en el momento que él destruyera el contenedor, al momento que él destruyera la imagen, como perdón, el momento que él destruyera el Linux, el servidor Linux que tenía los contenedores, se perdía la conexión con el SAN. Y todos los contenedores se caían. ¿Por qué? Porque había una dependencia del sistema operativo con el SAN que estaba montado en él para que los Docker vieran eso. ¿Me explico? Entonces, yo tenía que montar un volumen. Para poder que eso funcionara, había que hacerlo así, para que vean la complejidad. Tenía que montarse otro Linux, igual que el proceso anterior, otro Linux, para pasar los contenedores, pero antes de pasar los contenedores, yo tenía que montar el volumen en el otro Linux. Porque si no, los contenedores iban a arrancar y decir, ¡hey, no hay volumen! ¿Ve? Entonces, ese paso tenía que ser manual. Eso era complejo. Entonces, para poder que estos sistemas estén libres, sin nada configurado, de los cuales dependan los contenedores, es preferible que ellos no monten el storage, sino que ellos estén libres. Y que cuando el contenedor levanta, el contenedor va y conecta con los storage. ¿Me explico? Directo con los storage. Yo el contenedor le levanta y van directo con el storage. Entonces cada contenedor es independiente. Cada contenedor levanta y va pegándose al storage. Más o menos eso es lo que pasa cuando tú tienes el storage conectado en el Linux. Y eso hay que evitarlo. Entonces, en fin, ya tú puedes crear volumen directo. Bien, no se maten. Simplemente yo lo busqué en internet. Aquí, mira, se funciona así. Pero el contenedor que quiero colocar es un NFS remoto. Bueno, le pongo aquí que es NFS. Ya eso lo encontré ahí. Y ellos me dicen, ok, pero la dirección va aquí. Aquí va en este comando, en esta opción, más donde va la fuente. Y el último nombre es el destino. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora mi destino, cuando estoy creando volumen, ya no es el path. Ya no es la ruta esta, sino que es un nombre del volumen, un nombre interno. Porque estoy creando el volumen, todavía no lo estoy pasando al contenedor. ¿Estamos? Entonces, vean lo que pasa. Yo al final, lo que yo hago es esto. Se los voy a copiar. Ustedes lo van a hacer. Copy. Te los voy a pasar acá al chat. Aquí tengan cuidado porque les voy a explicar por qué. Usted ve que ellos tienen un slash al final cada línea. Eso es como para no escribirla toda en un solo tiro porque es muy larga. Ven. Es como un salto. Entonces, este no lo pueden correr ustedes porque ustedes no tienen storage. Solo yo. Entonces van a ponerle atención. ¿Está bien? Como ustedes no tienen storage externo, se me estaba olvidando eso. Entonces yo lo que quiero que vean es esto. Si yo hago docker volume y hago ls, vamos a ver si tengo algún volumen. No tengo nada, ¿verdad? Bien, voy a pegar ese comando en mi máquina. Vamos a hacer algo más interesante. Voy a matar primero todos mis contenedores. Docker stop
y vamos al C300, lo matamos. Bien, ya no tengo nada. No tengo nada corriendo en mi máquina. Docker PS. Ni eso, ni tampoco tengo volúmenes. ¿Lo notan? Tampoco hay volúmenes. ¿Estamos? Bien. Ahora ¿se acuerdan que yo tenía el volumen montado en mi máquina? ¿Se acuerdan? Ahí al final se ve que tengo, lo voy a desmontar. Voy a quitarlo de mi máquina. Un mount, ajá, exacto. Y le digo que /data se va para abajo. Si yo le hago df -h de nuevo, ya no tengo data. ¿Ven? Ya mi máquina no tiene el volumen montado. Bien, ahora yo lo que voy a hacer es que voy a pegar este comando y le voy a decir, crea un volumen en Docker, ¿verdad? Que va a ser usando el protocolo NFS de el storage mío, que es este que está aquí, ¿verdad? Vas a montarlo, va a ser un volumen, pero ese volumen va a ser read only, porque solamente va a ser de lectura en los contenedores. Bueno, se va a crear un volumen en Docker nuevo, pero con solamente que Docker lo pueda leer, pero que no lo escriba. ¿Estamos? Y estos son parámetros de NFS para temas de eficiencia y demás y así. En este caso le estoy diciendo que use NFS versión 4. Usa esa versión. ¿Por qué? Porque hay diferentes versiones, ¿verdad? Dependiendo del tipo de máquina a la que vayas a pegar. Ese es un enredo que no voy a entrar ahorita, pero NFS tiene versiones por temas de compatibilidad de sistemas más viejos con sistemas más nuevos. Entonces yo le estoy diciendo que use el 4, que es el más nuevo. Y esto acá dice opt device, es simplemente con qué, cómo se llama el folder de destino, que es public, y el folder es este, Nginx Data. Y después le estoy diciendo cómo se va a llamar mi volumen. Entonces le voy a poner ese nombre, public. ¡Pam! Ahí lo creo. Vamos a ver si es cierto. Docker volume ls. Y ve, ya ahora sí creó un volumen. Si yo hago df -h para ver mi máquina, nótase que mi máquina yo no tengo nada. Ahora él pegó el volumen al Docker, a la máquina de Docker. ¿Estamos? Ok, ¿cómo se usa el volumen? Bueno, regresemos a la imagen acá. Regresemos a la imagen acá. Y aquí dice que para esto, ya una vez que tenemos el volumen montado, dice que corra este archivo, este comando de Docker de acá. Que corra este comando de Docker de acá. Vamos a copiarlo. Y vamos a pegarlo en la terminal que se ve más clara. Vamos a primero a borrar aquí un poco. Bien. Entonces, nótese que igual que siempre, docker ron -d -p, en que el puerto 80 al puerto 80. Y ahora vuelvo a usar el -v. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque simplemente voy a montar un volumen rápido y diciéndole cuál es la fuente y diciéndole cuál es el destino. Pero no es que el otro comando era más versátil, es que ya no hace falta. ¿Por qué? Porque ya todas las opciones que ocupaba del volumen las puse cuando creé el volumen. Ya está configurado el volumen para que sea read only, ya configuré el volumen para que sea NFS, ¿me entiende? Entonces, ahora nada más falta es montarlo. Entonces, por eso que le digo que ya una vez creado el volumen, montarlo es fácil de esta forma. Entonces, ¿qué le digo yo? Bueno, voy a montar public. ¿Lo ven? Bien. Y ese public, el folder Nginx Data, que está dentro de ese public, aquí tengo algo raro. Déjenme ver algo. Sí, lo raro de aquí es que ya cuando yo monté
el volumen public, ¿lo ven? Public. Y monté el folder. O sea, el volumen con el folder lo monté como un volumen en el Docker. Entonces, ¿a qué quiero decir con esto? Que si ustedes se fijan en el comando de aquí arriba, ya yo no debería de poner esto porque ya public lo contiene. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver si es cierto. Entonces yo me voy aquí y voy a quitarle esto porque aquí hay algo raro. Ya esto lo debería contener. Entonces le digo, monta public. ¿Y a dónde lo voy a montar? Ahora sí, en mi contenedor, en este path. Y mi contenedor es un Nginx. ¿Estamos? Ahí ya lo montó. Entonces, si eso es cierto, primero veamos que el contenedor esté corriendo. Si eso es cierto, quiere decir que yo me voy acá y yo debería poner localhost y ve, yo le hago refresh y ya sigue apareciendo la misma. ¿Lo ven? Quiere decir que ya lo montó. Entonces lo montó así. ¿Qué pasa? Que ahora yo quiero montar otro contenedor en el puerto 81 y yo simplemente hago lo mismo, nada más que le digo 81 acá porque ya el volumen está creado. Entonces no tengo que matarme mucho. 81 y puedo ponerle en el puerto 82. Y aquí ya yo chequeo y ya debo tener 3 contenedores corriendo. Y ahora yo me voy acá a la página. Y abro otra nueva. Y le pongo localhost 81. Y ahí está. Y me pongo acá localhost de nuevo. Los puntos. Y le pongo 82. Aquí tengo algo mal. Ah, no. Ese era caché. Caché del browser. Entonces, ven, entonces es ya. Entonces, el procedimiento es diferente. Ya monto un volumen ya directo en el Docker que hace referencia al storage. En este caso al SAN o al NAS. Y después abro los contenedores y le digo a los contenedores que se conecten al volumen de Docker. Bien, entonces eso es para que vean. Entonces ya de esa forma conecto directo. Ahora, lo más bonito de esto, que es a lo que yo quería llegar. Yo puedo tener, a nivel de hardware, yo puedo tener un storage como este, digamos, con ese montón de discos, un SAN, ¿verdad? En mi sistema puedo tener múltiples SAN. Yo agarro 4 discos que son para un volumen public, otros discos que son para un volumen download, otros volumen que son para un departamento y así. Y le creo todo ese tema de los RAID con mirror, con espejo, ¿se acuerdan? Y stripping para hacerlo más grande y toda esa locura ahí en el storage. Y después yo puedo tener máquinas físicas. 2 opciones. Monto el storage en la máquina y después corro los contenedores para que accesen el storage, o simplemente corro los contenedores y que los contenedores se vayan a pegar al storage directo, Docker. ¿Estamos? O sea, están las 2 opciones. Y yo puedo tener un balanceador enfrente como explicamos la otra vez, ¿te acuerdan? Un balanceador con Nginx. Y ese balanceador balancea todos los contenedores que están dentro de esas máquinas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo 300 máquinas para manejar una carga, pero si una máquina se me cae, las otras 2 sostentan la carga. Ve, ya con 200 contenedores. Esto es redundante porque ahí se cae un disco y son hot swap. Se cae un disco, los otros como tienen mirror, como tienen espejo, los otros mantienen la carga. Entonces, hot swap significa que yo puedo llegar y veo el disco con una alarma, lo agarro, ¡pupac! Lo saco, meto uno nuevo y se reconstruye. Así de fácil. Entonces, y tienes copia de reserva, eso le llaman spare. ¿Qué significa? Que se te cae un disco de esto, se alarma y entra el spare. Él agarra el spare como copia, empieza a hacer el copiado de lo que sea en el spare. Y te da tiempo todavía de que se caiga otro disco antes de que... Entonces tú te puedes ir, cuando tú tienes estos sistemas, tú te vas de vacación tranquilo. Que se caigan 2 discos juntos y se caigan 3 tarros de esto. Es difícil. Entonces, estos sistemas son altamente disponibles. ¿Ve? Entonces, y eso de los contenedores te ayuda a tener diferentes aplicaciones aquí. Bien,
vamos a ver algo. Yo no voy a hacer un equipo a esta dimensión, pero casi que es lo mismo. Ustedes se acuerdan de la semana pasada que yo les hablé de, vamos a verlo acá, del Docker Compose. ¿Se acuerdan del Docker Compose de la semana pasada? Meli. Bueno, el Docker para repasar. Empecemos. Ustedes se acuerdan del Dockerfile, ¿verdad? Entonces en el Dockerfile era este archivo donde yo le podía decir qué imagen era la que yo quiero construir, a partir de qué imagen, qué puerto quiero poner y cuando el contenedor arranca, qué comando voy a correr. Pero nada más que la semana pasada teníamos unos Linux Alpine aquí y después instalábamos Nginx, ¿se acuerdan? Y copiamos unos archivos de Nginx y todo eso. Bueno, en este caso este es diferente. En este vamos a hacerlo diferente. En este caso voy a correr un Apache con PHP. ¿Estamos? ¿Por qué cambié? Porque necesito un contenido dinámico que no puedo con el Nginx. Esa es la parte que le digo que uno escoge la imagen dependiendo de lo que uno necesita. Hay muchas. Entonces en este caso ocupo un contenido dinámico allí que voy a crear. Entonces necesito el PHP. Bien, y el PHP arranca diferente. Entonces, ¿de dónde saco esto? De los mismos sitios de Docker Hub, que es el que tiene todos estos contenedores. Ellos dicen cómo es la sintaxis para arrancar cada uno, digamos. Entonces, también se busca en internet cuando uno necesita. Entonces, este es el Dockerfile. Y acuérdense que para correr un Dockerfile, yo primero hacía un Docker build. No sé si se acuerdan. Hacía un Docker build y yo le decía aquí el nombre de lo que yo voy a crear. Por ejemplo, yo le puedo poner Apache Luis. Y le digo, léete el archivo del Dockerfile o simple y sencillamente como es el Dockerfile, yo nada más le digo punto y él dice ok, y entonces no le pongo el F, le pongo el punto y al final él dice ok, entonces lo que yo tengo que leer aquí es el default, que es el Dockerfile. ¿Se acuerdan que yo les dije? El Dockerfile es un archivo default, él va a leer el Dockerfile. Pero yo pongo -F cuando yo tengo diferentes nombres para los Dockerfile. ¿Estamos? Entonces él me va a leer el Dockerfile. Para cuestiones prácticas vamos a poner aquí -F Dockerfile. Entonces él va a crear en mi máquina una imagen a partir de ese Dockerfile. Eso fue lo que le expliqué la semana pasada. Ya leyó el Dockerfile y ya creó. Si yo hago Docker images, porque voy a mostrar las imágenes, porque quiero ver qué imagen creó. Digamos, ve que él me creó una imagen Docker Apache Luis a partir de ese Dockerfile. Y yo esa imagen la puedo correr con Docker run y -d, de nuevo, -p, -d, puse .d, -d, -p. Bueno, como ya tengo todo esto y creo que no los maté, vamos a ponerle aquí 83 2.80. Ajá. -p 80 y le voy a decir aquí que el que yo quiero montar se llama Apache Luis. Voy a correr el Apache Luis, que fue el que yo creé a partir de lo que ¿se acuerdan? En el 83. Entonces ya yo me vengo al browser de nuevo, como siempre. Me vengo aquí al browser. Ahora vamos a abrir el puerto 83. Y me dice forbidden. ¿Por qué? No sé. You don't have permission. Esto quiere decir que algo... No, eso puede ser porque esto creo que es porque él no tiene... Creo que no tiene como un archivo default. No le creen archivo default. Está buscando un archivo index.php que no existe aún. Bueno, pero mi punto es que ya saben que es el Dockerfile. Yo creo una imagen una imagen que después puedo usar. Para eso es el Dockerfile. Bien. Estamos bien con el Dockerfile. Eso es para repasar la clase anterior. Y yo le había dicho a ustedes que cuando
que habíamos creado un Dockerfile 1 para crear un Nginx, y después habíamos creado un Dockerfile 2 que creaba otro Nginx, después un Dockerfile 3 que creaba otro Nginx, y después otro Dockerfile que creaba un balanceador, y después conectamos el balanceador con los Nginx para que balanceara la cuerda. ¿Se acuerdan eso? Bueno, y después al final yo le dije, pero con el Docker Compose yo puedo poner todo eso en un solo file. Y cuando lo levanto con Docker Compose Up, él levanta todo, ¿se acuerdan? Bueno, ese era el Docker Compose, ahí es donde yo quiero llegar. Vamos a detener este montón de cosas de aquí. Docker PS. Docker Stop 05 y ya no hay nada. Pero el volumen sigue estando allí. Docker Volume LS y ahí sigue el volumen. Lo voy a eliminar también. Docker Volume RM y le digo el nombre public. Error, dice que el volumen está siendo utilizado. No, eso pasa porque a pesar que ustedes ven que yo no tengo ninguna imagen tan detenida, acuérdense que yo le dije la otra vez que los contenedores están detenidos, eso no significa que los haya eliminado. Ellos están ahí y que con menos QA, él me muestra ve que ahí están todos. Entonces aquí sí puedo eliminarlos todos. Yo le puedo decir docker rm y aquí con ese comando le digo lístalos todos y elimínalos. Entonces ahí ya los debe haber borrado todos. Ok, ya aquí ya debería dejarme borrar el volumen. Docker rm public, ya lo borró. Docker Volume LS y ven que ya no aparece volumen. Bien, vamos a lo bonito de esto. Ya para terminar, ya estamos terminando. Vamos al Docker Compose. El Docker Compose de la semana pasada pues, creaba un Nginx 1, ¿se acuerdan? No sé ni por qué le puse Nginx porque ya no estamos usando Nginx, pero dejémoslo ahí porque es un nombre nada más. Va a crear un Nginx 1. El contexto es donde están los folders, digamos los archivos, que es punto, siempre uso punto. Dockerfile usa el archivo Dockerfile 1, el Dockerfile, perdón. Como todos los contenedores van a ser iguales, ya yo no voy a crear diferentes Dockerfiles. Los tres van a usar el mismo. ¿Ven? Porque son exactamente iguales. Entonces, usa el Dockerfile que al final es el que crea esto con PHP. Pero el problema de PHP, ustedes se acuerdan que yo le dije que ahorita me mandó un error porque a él le faltaba un archivo index.php. Ya él no busca index.html, sino que está buscando el index.php. ¿Verdad? No existe, yo no lo tengo. ¿Por qué? Porque yo lo voy a montar, hacer que los tres lo monten de un volumen que está afuera, de un storage que está afuera y que es común, que es el storage mío, digamos. Entonces, cuando ellos levantan, ¿dónde ellos lo levantan? Bueno, vean lo interesante. Y quiero que lo vean aquí. Dice, ellos van hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Cada engine de esto va a usar este Dockerfile que instala que corre, que lo levanta a partir de una imagen de PHP Apache. Bien, esto todavía no lo vemos. Están en la misma red. Yo le dije que todos le ponen el mismo nombre de red porque es una red que yo creo para que todos estén como dentro de la misma red conectados al mismo switch. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí hago lo mismo con Nginx 2. Todavía no vean esto que dice volumes. Nginx 2 hago lo mismo. Nginx 3 quiere decir que voy a abrir 3 contenedores iguales. Pero, y voy a aquí, este sí va a llevar un Dockerfile diferente, que es el del balanceador que está enfrente. El balanceador va a usar este Dockerfile que usa un Nginx enfrente, que es el que va a ser de balanceador con una configuración para balanceador. ¿Se acuerdan? Que tiene todo esto de los proxy pass y todo eso y todo lo demás. Bueno, ok, aquí el balanceador, ya creo balanceador. Entonces voy a tocar el balanceador y los 3 máquinas que van detrás, que en realidad no son Nginx. Esto podría cambiárselo, pero para ahorrarnos el tiempo. Aquí creo la red donde van conectados todos, que a cada uno de ellos le pongo que esté en la misma red. ¿Se acuerdan? Que él crea una red 1.72 diferente. Y era como pegarlos en un mismo switch y todos con una misma red. Es para eso que se crea la red esta, tipo bridge.
Y vean lo interesante, ahora en el Compose yo le puedo poner unas líneas para el volumen, para que él monte el volumen. ¿Qué volumen va a montar? Un NFS. ¿De dónde? De mi storage. ¿Cómo? Read only, usando la versión 4. ¿Qué va a montar? Nginx Data. Y ustedes se preguntarán, hey, pero no está el nombre del volumen. Sí, el nombre del volumen está aquí arriba. La sintaxis es diferente nada más. Pero hace lo mismo que el otro. Entonces, cuando ustedes no encuentran, ¿cómo se hará eso? ¿Cómo montar un volumen de NFS en Docker? Pregunta en internet, ahí les va a aparecer la información. Yo no, antes de yo no me acordaba cómo era la sintaxis de volumen. Yo tuve que buscarla también. ¿Me explico? Entonces, aquí montan volumen. Entonces, lo que tienen que entender es el concepto. Ok, el Docker Compose debe ser capaz de montar el volumen de un NFS. ¿Cómo se hace? Ok, ya monta el volumen. Ahora, ¿cómo se lo pego? ¿Cómo pegar un volumen que cree en Docker Compose a los contenedores? Y ahí le va a aparecer. Entonces, resulta que, ¿se acuerdan? Ya aquí lo crean y se llama public, ¿verdad? Cada vez que usted montan un Nginx, le ponen volume, le ponen el nombre del volumen que crearon abajo. Public, es la fuente. ¿Y a dónde lo van a montar? En este caso, vea que cambió el path. ¿Por qué cambió? ¿Por qué no es user share Nginx? Porque ya yo le dije que ya yo no estoy montando Nginx, estoy montando Apache. En Apache los archivos se guardan en otro lado. En bar www.html. ¿Me entienden? Entonces, este archivo Compose va a levantar esto que debería llamarse Apache, no Nginx, pero bueno, no importa. Y va a montar el volumen del NFS mío. Y ese volumen de NFS, cada contenedor de esto lo va a montar aquí en bar www. ¿Y qué contiene ese volumen de public? La carpeta aquella, Nginx Data. ¿Qué tiene Nginx Data? Nginx Data tiene, ya para terminales, ¿qué tiene Nginx Data? Acuérdense que 192, 206, vamos a loguearnos aquí. Tiene los index, exacto. ¿Qué tiene Nginx Data? Este es mi storage. Nada más que está como lentón. Aquí en public, él tiene el Nginx Data y dentro del Nginx Data tiene un index HTML y un index PHP. ¿Lo ven? Entonces, al final, yo estoy montando eso en cada uno de los contenedores. Bien, ¿y cómo se corría el Compose? Bueno, ya tengo todo eso. Acuérdense que yo le dije a ustedes que para montar Compose era Docker Compose Up, y yo le puedo decir aquí -d para que sea como un daemon, o yo le puedo quitar -d y se me tira en pantalla, pero no me gusta que se tire en pantalla. Entonces yo con esto, con este comando, ¿qué es lo que él va a hacer? Él va a leer, por default, va a leer este archivo. dockercompose.yaml o YML. Él lo va a leer y ahí ya tiene todas las configuraciones para levantar balanceador y todo. Entonces vamos de nuevo. Docker Compose Up y ahí lo corremos. Bien, me mandó que algo está obsoleto. Dice que el atributo version que tengo arriba al comienzo del archivo está obsoleto, entonces no lo necesita. Entonces puedo quitárselo, pero no importa, no paro nada. Aquí nada más me llamó la atención algo. Que dijo running, pero no veo que creó el volumen. Docker Volume. Docker Volume LS. Sí lo creó. Sí lo creó. Nada más que no se vio, pero sí creó el volumen. ¿Lo ven? Entonces, ahora ya. Y acuérdense que tiene un balanceador. Y el balanceador va a ser un round robin entre los tres, ¿se acuerdan? Y esos tres ya le monté el volumen que tenía que montarle. Ya ellos se montaron el volumen cada uno. Quiere decir que ya el index PHP debe aparecer. Entonces, ya yo me voy aquí
Yo me voy a localhost y en localhost le voy a hacer refresh. Ya esto no lo necesito. Esto no lo necesito. Le doy refresh y dice el container IP address es este. Si lo hago refresh de nuevo, responde el segundo. Si le hago refresh de nuevo, el tercero. Y ven, 2, 4, 3. ¿Se acuerdan? Entonces, esto es porque está el balanceador enfrente. Pero ahora ya, ¿por qué yo usé PHP? Porque en este caso, para hacer esto, de que nada más cambie esto, ya no era estático, ya no podía con páginas normales. Entonces tuve que crear una aplicacioncilla con PHP. Sí, porque se hacía diferente, era otra cosa. Entonces, ya lo ven. Entonces, ya saben para qué sirven los volúmenes, ¿verdad? Entonces, ya, ahora, si yo modifico el volumen, si yo llegase a modificar, vea, rápido, ya la último, el último ejemplo, ¿qué es lo que dice aquí? This is the container IP address. Ahora yo le voy a quitar todo esto al comienzo que diga IP address a los tres, porque los tres están respondiendo, ¿verdad? La semana pasada te había que hacer modificación y volver a crear contenedor, ya no. Ahora ya aquí rápido, para que ya Meli se vaya tranquila. Yo voy a hacer sudo mount y voy a montar el storage en mi máquina, nada más ¿para qué? Para poder modificar el archivo. Ok, y entonces ahora me voy a data, a index, pero no a index.html, sino a index.php. Y aquí le voy a quitar todo esto, que nada más diga IP address. Luis, IP address. Guardo, salvo, me regreso a la página, le hago refresh. Luis, IP address. ¿Ven? Y ya se le cambió a todas de un solo. ¿Estamos? Bueno, entonces muchachos, lo dejamos hasta aquí y todo está bien. Ustedes ya vieron que ya le quité eso al comienzo solamente a un archivo afuera y ya él automáticamente ya se los cambió a todos. Vean. Ya automáticamente se los cambió a todos. ¿Estamos?